Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es nuestro Dunami Podcast. Traídos a ustedes todos los jueves, ¿verdad? Por YouTube, pues lo traemos también por Facebook, lo traemos también por Spotify. Usted solamente conéctese cuando vea la campanita y escuche el mismo. Mi nombre es Reinaldo Ortega, pastor de jóvenes del Templo Sion, Casa de Adoración. Y hoy nos acompaña uno de los jóvenes de la casa, uno de los jóvenes amados de acá. Él, ¿verdad? Quizás no lleva un montón de tiempo con nosotros, pero es parte de esta gran familia del Templo Sion. Y él corresponde al nombre de Luis Jamis Crespo. Dios te bendiga, Jamis. Gracias por estar aquí. Qué bueno que, ¿verdad?, sacaste de tu tiempo para poder estar con nosotros. Y Luis, yo tengo varias preguntas, ¿verdad? Como siempre arrancamos, ¿verdad?, este podcast ahí, a los rajatabla, hablando de todo. Yo quiero hacerte una pregunta antes de comenzar estas 5 preguntitas que tengo aquí. ¿Hace cuánto tiempo tú le sirves al Señor, Luis? Hace aproximadamente 4 años. 4 años que le sirves al Señor, excelente. Y entiendo que en tu casa, prácticamente ahora, ¿verdad?, que hace poco, ¿verdad?, gracias a Dios, tu hermana está encaminándose caminos del Señor, pero tú antes le servías solo en tu casa. Tu mamá tenía el conocimiento, pero tú prácticamente le servías al Señor solo. Eso es correcto. ¿Se te ha sido fácil? No. Ok. Yo quiero hacerte esta primera pregunta, Luis. En esos 4 años que tú le has servido al Señor, ¿alguna vez te has avergonzado del Señor o lo has negado frente a amistades? Al momento de yo llegar a los caminos del Señor, quizás el hacerle el approach a personas que eran cristianas o eran católicos, que sé que le servían al Señor, se me hizo un poco difícil. Okay. Pero en ese momento no conocía al Señor. Pero cuando empezaste a servir al Señor, ¿lo has negado en estos 4 años? En ningún momento. ¿No hay necesidad de hacerlo? No. ¿Alguna vez te has encontrado con amistades que te digan, pero chico, porque pues ya no jangueas como antes, sino que ya cambiaste tu estilo de vida? ¿Alguna vez cuando has estado con ellos le has dicho, pues yo voy a la iglesia, pero podemos seguir con él? Fíjate que realmente es todo lo contrario. Como que se sorprenden. Como que me acuerdo esta anécdota que fue para el huracán María. Yo tenía estos vecinos que le sirvían al Señor, y por las noches cuando bajaba el sol, que ya estábamos todos puestos para acostarnos a dormir, pues nos reuníamos y entre todos este compañero vecino, él es pastor ahora mismo de una iglesia, y yo le hacía ciertas preguntas y nos preguntábamos cosas, ¿verdad?, que tengan que ver con la palabra. Y llegó este día donde él nos hace la invitación un domingo de ir para la iglesia, y la única persona que no fui yo. Yo no creía mucho en el Señor, y pues ahí puedo decirte que... Ahí sí. Y personas y amigos que no les sirven al Señor, ¿te han hecho algún approach y tú le has dicho como que...? No. No. Ok. Oye, otra pregunta. Y esta pregunta al cristiano. Hay muchos cristianos que quizás se les hace un poco difícil quizás responderla. Algunos, ¿verdad?, en un momento dado como que ¿eres obediente a Dios aún en los momentos difíciles? Entiendo que sí. ¿Te han pasado momentos en que has permanecido, momentos fuertes en que tú no has mirado atrás, sino que te has mantenido obediente al Señor? Momentos en que realmente tambalea la fe de uno. Que uno... ¿Te ha tambaleado la fe? Claro, sí, claro está. Hay momentos que llegan noticias fuertes, que a alguien cercano, a un familiar, le diagnostican alguna enfermedad, ¿verdad?, difícil. Entonces, en estos momentos sí tambalea, que uno no encuentra en dónde amarrarse, pero Dios siempre habla a través de las palabras proféticas, y de ahí yo me amarro. De una forma u otra ha venido el temblequeo, te has tambaleado por una situación, pero siempre llega la palabra a tiempo. Amén. Es lo que me quieres decir. Oye, sí, y nos pasa mucho, hay momentos, ¿verdad?, que nos pasan enfermedades, situaciones en que
al igual que tú que nos estás mirando, ¿verdad? En esta programación, van a llegar momentos en que quizás una mala noticia te va a tambalear, quizás una situación económica te va a tambalear, pero qué bueno es saber que en algún momento dado el Señor se encarga de, ya sea por un vaso o por la misma palabra, hablarnos. Amén. Y eso es lo que nos da fuerza. Y no tan solo eso, es realmente a veces el momento, porque si tú le sirves al Señor, si le estás sirviendo, o sea, ¿cómo es posible que a un familiar le dé un diagnóstico? O sea, Señor, si yo te estoy sirviendo, o sea, explícame el por qué. Y Dios se encarga de explicarte con el tiempo, las razones, y Dios ahora ¿verdad? Por el sendero misterioso. Y es sorprendente a veces, ¿verdad? El no ser paciente a veces con las cosas. Y Dios siempre lleva la respuesta. Sí, o sea, la respuesta siempre la lleva. Yo creo que diste en el clavo y es la parte de la paciencia. Yo creo que nosotros los cristianos en esa parte es donde más a veces flaqueamos. En que nosotros queremos las cosas a nuestra forma, en nuestro tiempo, pero Dios no piensa de la misma forma que nosotros pensamos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son los nuestros. Él piensa completamente diferente. Lo que nosotros quizás podemos ver como una enfermedad que no tiene cura y nos preguntamos, pero Señor, yo te sirvo a ti. ¿Cómo es posible que tenga esta enfermedad si yo te estoy sirviendo a ti? Nuestro trabajo es obedecer. Y yo entiendo que es lo que lo ha hecho hasta ahora. En ese tiempo, ¿Dios te ha fortalecido? Claro está, sí. ¿Dios te ha hablado? Sí. ¿Dios ha estado contigo? Sí. ¿En algún momento te ha dado la espalda? En ninguno. No hay más nada que hablar. No hay más que hablar. Eso que has permanecido siendo obediente y mi exhortación es que lo continúes haciendo. Hay momentos en que quizás lo que recibimos en nuestra vida, como decimos en la jerga, es medio pocillo nada más. Pero cuando ven el pocillo completo, tenemos que también amarrarnos, ¿verdad?, los pantalones y permanecer. Luis, ¿cuál es tu motivación para ir a la iglesia, para servir al Señor? ¿Cuál es tu motivación? Además que Dios establece en la Biblia que tengamos que congregarnos. Parte de mi agradecimiento a Dios es poder servirle, sacarle un día en semana, además del día, ¿verdad?, del tiempo devocional que uno tiene que tener como cristiano, es sacarle ese único día. O sea, y qué mejor día que un domingo, que es día que tú comienzas la semana, y qué mejor manera que comenzarlo, ¿verdad?, congregándonos y recibiendo la palabra que Dios tiene, ¿verdad?, cada domingo. O sea, viene siendo una palabra fresca, y siempre Dios se encarga de hablarnos los domingos. Amén. Amén, qué bueno saber. Además de la palabra, como tú bien mencionas, la palabra nos manda a congregarnos. Y joven que tú nos estás viendo, yo creo que te has dado cuenta que las visitas en este podcast, la mayoría, ¿verdad?, son muchachos jóvenes que muchas veces están aquí un viernes en la casa, pudiendo estar en cualquier otro lugar. Pero ellos han entendido que cuando tú pones a Dios primero, todas las demás cosas fluyen. Él es el que nos da la vida. Él es el que permite que nosotros abramos nuestros ojos por la mañana. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y yo te invito, ¿verdad? Como, ¿verdad?, tratamos de siempre traerlo en este podcast, que si tú te encuentras en estos pensamientos de que, mano, no sé si volver a los caminos del Señor, estás claudicando en estos dos pensamientos, dale nuevamente la oportunidad a Dios. Dios lo único que quiere para nosotros es bien, no mal. Luis, es bien difícil perdonar a quien nos ofende. ¿Has podido perdonar a otros así como Dios lo ha hecho contigo? Amén. Sí, a veces para uno sanar, uno tiene que perdonar, y a veces quizás estamos esperando que esta persona nos pida perdón, pero a veces, ¿verdad?, es posible que eso nunca pase. Y el primer punto para uno comenzar a sanar es uno poder perdonar. Y es esencial. O sea, es esencial. Uno no puede vivir, ¿verdad?, con amargura en su corazón. Y creo que nada te va a hacer bien en la vida o en lo que te propongas hacer si no perdonas. O sea, y no hablo de perdonar realmente cualquier cosa.
O sea, cualquier cosa, la persona que te toca bocina atrás, perdonarla, el compañero de trabajo que quizás te entregó un trabajo mal y tienes que corregirlo y, ¿me entiendes? Ese tipo de dinámicas, aplicarlo en dinámicas pequeñas durante el día es importante. ¿Has aprendido que el perdonar a otras personas es un beneficio más para ti que para otros? Claro está, sí. Sencillo. Esa es la clave de... Oye, y tú que estás escuchando esto, muchas personas lidian con el perdono o no perdono. Yo quiero decirte unas palabras en esta hora. El perdonar a otro, hay momentos que uno dice, pero ¿para qué yo tengo que perdonar si él fue el que me falló o ella fue la que me falló? Y a veces el ser humano tenemos esa lucha. Si alguien te ofendió, no te hace ni más ni menos el tú ir donde esa persona y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque a la larga, la persona que perdona es la que está beneficiada de eso. El perdón es una cura al corazón, pero no es una cura de cremita. Es una cura que es intravenosa, porque entra directamente a lo que tú necesitas. Y hay momentos que cuando nosotros no perdonamos, tenemos esa espinita con este familiar, con ese hermano, eso se va acumulando y poco a poco va de rencor, odio y lamentablemente daña tu corazón. Así que yo te invito, ¿verdad? Si tú tienes alguna situación con un familiar, con algún hermano, con algún amigo, mira, ve donde esa persona, pídele perdón y ya tú verás cómo Dios va a trabajar en tu vida. Olvídate de la otra persona, es en tu vida. Tengo una última pregunta, Luis. Luis Ami Crespo. ¿Darías todo por Cristo? Esa pregunta es difícil y fuerte. O sea, realmente uno está dispuesto a morir por quien murió por ti. Creo que esa es una de las preguntas más difíciles que se puede hacer cualquier cristiano. Y me tomaste por sorpresa. Es una pregunta sumamente difícil. Quiero que sea lo más honesto posible. No lo sé. O sea, no Normal. lo sé. Oye, Luis, al igual que tú puedes decir, no lo sé, quizás muchos de nosotros podemos estar en la misma situación. O quizá no tenga la respuesta ahora mismo. Claro, ¿Dónde está? claro, porque quizás debes estar en el momento. Porque, mira, a veces yo me pongo a ver las noticias de estos pastores en otros países, de estos hermanos, ¿verdad? En otros países que predican el evangelio y que los cogen, los matan, les hacen muchas cosas. Y uno acá dice, mano, yo estaría dispuesto a hacer lo mismo, a atreverme a de que si te dicen o niegas al Señor o te mato. Oye, está fuerte. Y como tú bien dijiste, Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Él se negó a sí mismo y tomó su cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y yo no te culpo que... O sea, yo pienso que quizás muchos cristianos en esta pregunta quizás te contestarían que sí, pero realmente lo dudan. O sea, Claro. lo dudan. Y eso, y no es lo que queremos, lo único que queremos en estos podcasts es recibir la transparencia de todos los jóvenes. Aquí no estamos buscando ser los super cristianos, ¿verdad? Porque Dios no nos llamó a eso. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, yo creo que una de las cosas, y esto es una opinión bien personal mía, una de las cosas que busca el Señor de nosotros es sinceridad. ¿Sabes? Porque a la larga Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que está aquí. Tú puedes decir de la boca para afuera, sí, daría todo por Cristo, pero por dentro no. Ya está. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo te felicito porque no muchas personas se atreverían a decir, no sé. Entonces, la gente quizás nos mirará y dirá, ay, mira, pero le sirve al Señor y no se atreve si va a dar la vida por Cristo.
Así es la realidad. Cuando somos sinceros, ¿cómo aprendemos esto? En el camino, en las experiencias, cuando tenemos esos encuentros con el Señor. Porque el apóstol Pablo antes perseguía a los cristianos y él sabía lo que era maltratar a un cristiano. Y sin embargo, cuando Cristo lo llamó, él aceptó ese llamado y supo lo que era sufrir por amor a Cristo. ¿Entiendes? Pero muchas personas, como Pedro fue uno que vio los milagros de Jesús. Pedro caminó con Jesús. Pedro comió de la mesa de Jesús y se atrevió a negarlo. En este caso, la pregunta quizá tú la ves bien corta. ¿Darías todo por Cristo? Yo creo que, como tú estás diciendo, eso se debe ver en el camino. Ahí es que se separan, como uno dice, los niños de los hombres. Ahora contestarles un mamey, pero tú diste la respuesta, yo creo que más sincera. No sé, hay que estar en el momento. Pero ahora te pregunto yo, mientras estás en el Evangelio, tú sí vas a dar todo en el sentido de tu vida a Él. Son dos preguntas diferentes. ¿Tú darías tu vida por servir a Cristo? No tu vida física, sino entregarte a Él cada día. Sí, eso sí. Lectura de la palabra, oración. Quítate tú y me pongo yo, porque a veces tenemos que quitar la carne para poner a Cristo. Que quizá llegue este momento, no estoy hablando de que este sea mi ejemplo, puede ser el ejemplo de otra persona que quizá haya alcanzado como que sus metas, sus sueños, y como persona se realizó y Dios lo llama a un ministerio, que tenga que dejar todo. O sea, esa pregunta está fuerte, Difícil. Demasiado difícil. Claro, un doctor. Estuviste 8, 9 años, 10 años estudiando. Estás en el pic de tu carrera. Un cirujano, ganándote un billete. Dios te dice, deja todo lo que estás haciendo y sírveme a mí completo. Está difícil. Está apretado. Es difícil poder. Pero yo creo que cuando Dios llama, Él se va a encargar de trabajar tu corazón. Quizás para nosotros, tomar decisiones nosotros como seres humanos en nuestra carne, quizás es difícil. Pero cuando Dios hace un llamado, Él te avisa. Claro. Él te avisa. Claro. Y va a buscar la manera de poner todas las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y Él va a hacer todo lo posible para que tu vida se ordene y tú le digas que sí al Señor. Oye, agradezco un montón el que tú hayas estado con nosotros. Gracias por contestar cada una de las preguntas que hicimos. Nos gozamos en poder tenerte, Luis. Y a todos los que nos están mirando, ¿verdad?, por las redes sociales en este podcast, le damos las gracias por estar, ¿verdad?, viendo estos minutos, creo que unos 20, 25 minutos que estuvimos aquí. Así que enviamos nuestra palabra de bendición y espero, ¿verdad?, que usted se goce con esta entrevista. Así que hasta el próximo jueves. Dios te bendiga, Dios te guarde.